Encendemos aquí ahora y podemos ver que sí que tenemos la fuente oscilando. De lo contrario, no podíamos tener este hilito de luz aquí en la bombilla. Para este proyecto vamos a utilizar una caja eléctrica. Estas las podéis localizar de alguna instalación eléctrica vieja, y yo en mi caso previamente ya le coloqué un interruptor. Vamos a utilizar este tipo de bombillas que las podemos encontrar en hornos de microondas que ya no se utilicen, y en su interior vamos a tener una bombilla como esta. Si nos fijamos aquí en la especificación, dice que son 240 voltios, 25 vatios. Vamos a quitar esta tapita, ya que vamos a instalar la bombilla aquí. Bien, ya que tenemos esto así, ahora vamos a instalarle dos cables a la bombilla. Ahí instalamos el primero y ahí instalamos el segundo. Bien, del interruptor uno de los cables viene directamente al foco. Venimos del foco al interruptor. Bien, después a la salida del foco vamos a colocar un condensador. En este caso que le voy a colocar es un condensador de poliéster 333J. Aquí en el esquema os puse de 630 voltios, pero yo lo que voy a utilizar es yo le voy a utilizar este que es igual 333J, pero este es de 1600 voltios. En vuestro caso, para líneas de 220-230 voltios, podéis utilizar el de 630 voltios. Yo en este caso utilizo este de 1600 porque es el que tengo. 333J son 33 nanofaradios. En las fuentes de alimentación podemos encontrar este tipo de condensadores. Lo único que tenéis que aseguraros es de que tenga aproximadamente de 400 voltios hacia arriba. Y después del condensador ya sacamos una de las puntas de prueba que van a venir luego para la tarjeta. Aquí, si nos fijamos en la tarjeta, os tengo marcado lo que es el condensador de línea, el más grandote, porque ahí vamos a poner un punto de prueba. Y de este lado del interruptor tenemos otra punta de prueba que viene directamente a la tarjeta electrónica. Y por último nos queda hacer un agujerito para sacar las puntas de prueba. Bien, ya que tenemos todo esto, ahora ya podemos cerrar lo que es la cajita. Y nos queda el proyecto así, y estas dos puntas van luego para la tarjeta. Por otro lado tenemos una fuente de alimentación, en este caso es una pantalla LG, pero bueno, podría ser de cualquier otra marca. Y nos encontramos muchas veces con el problema de que no tenemos voltajes a la salida. Y si no tenemos un osciloscopio, malamente podemos saber si la fuente está oscilando o dónde podemos tener el problema. Hay otras veces en las que no tenemos voltajes de salida, pero si medimos en este condensador, el más grandote de la fuente, aquí sí que vamos a tener igualmente los 300 voltios, pero no tenemos ningún voltaje a la salida. Entonces, lo primero que tenéis que hacer cuando os encontráis con este problema es identificar dónde tenemos el condensador. En este caso va a ser el más grandote de la fuente, y en el área caliente de la fuente
Aquí si vemos la fuente de alimentación tenemos lo que es la entrada y vemos que tenemos lo que es marcado con estas rayitas el área caliente de la fuente. Aquí deberíamos ubicar un transistor tipo MOSFET. En este caso no vemos por este lado ningún transistor tipo MOSFET y por este lado de aquí tampoco vemos ningún transistor tipo MOSFET. Vemos que tenemos las líneas que dividen el área caliente de la fría y en este área no encontramos ningún transistor tipo MOSFET. Eso quiere decir que vamos a encontrar un chip, este que vemos aquí, que normalmente, si no vamos a encontrar ningún MOSFET, va a ser un controlador PWM que incorpora el MOSFET. Si nos fijamos aquí, este sería el componente que vimos allí en la placa, 3BR1765JZ. Vemos aquí sus patillas y como podemos fijarnos aquí en la pata 5, 1, 2, 3, 4, 5 tenemos drain. Entonces ya sabemos que en este integrado en la pata 5 tenemos drain. Y luego desde la 5 a la 7 no tenemos nada y lo normal es que si aquí vamos a tener alta tensión, aquí tenemos alimentación, siempre se deja una distancia porque en la placa suele estar cortado por aquí. Vamos a comprobar eso. Y si nos fijamos aquí, efectivamente tenemos la pata 1, la 2, la 3, la 4, la 5. Aquí tenemos drain. Aquí tenemos la pata cortada, podemos ver el destornillador por la parte de abajo y luego nos vamos a la 7 y a la 8. Entonces, este pin 1, 2, 3, 4, 5, este pin número 5 sería una de nuestras puntas de prueba, ya que cuando no tenemos voltajes a la salida, si nosotros medimos en el condensador vamos a tener los 300 voltios y si medimos entre el condensador y entre el negativo del condensador y la pata drain, es posible que sí que tengamos también los 300 voltios, pero a pesar de todo no tenemos voltajes a la salida, ya que la fuente no está oscilando. Entonces nos vemos en la obligación de que si no tenemos un osciloscopio, malamente lo podemos hacer. Aquí si nos fijamos en el condensador, tenemos esta franjita que nos indica que es el negativo del condensador. Esto sería una punta de prueba. Aquí tenemos el condensador y este sería nuestro primer punto de prueba. Y nuestro segundo punto de prueba lo tenemos en la patita número 5. Y si nos fijamos, este es nuestro punto de prueba, ya que vemos que tenemos aquí cortada la placa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 no tenemos nada, 7 y 8. Entonces ya sabemos que nuestras puntas de prueba van a venir en este punto de aquí y en este. Colocamos la primera y colocamos la segunda. Aquí básicamente lo que tenemos que detectar es que la componente de alterna pueda llegar al chopper, ya que la componente de continua sí que la podemos ver con el multímetro, pero no podemos ver la de alterna. Y el condensador lo que va a impedir es dejar pasar la corriente continua. Solo va a dejar pasar la componente de alterna. En este caso sería de alta frecuencia. Cuando me refiero al condensador, estoy refiriéndome al condensador que tenemos aquí, no a este condensador. Estamos hablando del condensador que le colocamos de poliéster. Bien, ya que tenemos todo esto, ahora vamos a encender la fuente y encendemos. Ahora mismo, como tenemos solamente lo que es la fuente de alimentación, es posible que como no tenemos la orden de encendido, no tenemos más que los voltajes de 5 voltios de standby y podemos tener un voltaje de 3,3 voltios. Pero si la fuente no estuviera oscilando, no tendríamos ningún voltaje, o sea, estaría muerta de todo. Así que vamos, encendemos aquí ahora.
y podemos ver que sí que tenemos la fuente oscilando. De lo contrario, no podíamos tener este hilito de luz aquí en la bombilla. Ahora vamos a colocar la pantalla y vamos a ver cómo se comporta la herramienta. Bien, ahí tenemos ya lo que es la pantalla colocada. Vamos a encender. Ahí vemos que tenemos el equipo encendido. Vamos ahora a activar nuestra herramienta y vemos que efectivamente el proyecto es todo un éxito. Apagamos y encendemos. Todo nos indica de que esta fuente está trabajando correctamente. Así que chicos, si te gustó el vídeo, manita arriba, like, compartirlo con vuestros amigos en las redes sociales, suscribirse al canal si no estás suscrito y nos vemos hasta el próximo vídeo. Venga chicos, chao.